Vivimos en el tiempo del fin, y este es el tiempo en el que se cumplirán las profecías más importantes de la Biblia. Hoy, más que en cualquier otro momento, necesitamos dedicarnos al estudio de las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis. Es como abrir una ventana para que podamos ver las maravillosas revelaciones que Dios nos hace. Sin este estudio, todo quedaría completamente encubierto. El libro de Daniel nos permite ver cómo Dios entra en la historia humana y a medida que estudiamos este libro nos daremos cuenta de que Dios controla el tiempo y las etapas sucesivas de la historia. Será revelador y reconfortante comprender que no estamos a la deriva, que todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Y un día, toda esta noche de dolor, tristeza y sufrimiento llegará a su fin. En el seminario de hoy hablamos acerca del capítulo 1 del libro de Daniel. El título de este capítulo podríamos decir que sería Conflicto entre Jerusalén y Babilonia. Cuando vamos al capítulo 1, nosotros encontramos que el capítulo 1 comienza hablando de un gran conflicto. Los tambores de guerra estaban tocando en el Medio Oriente. Egipto y Babilonia, las dos superpotencias al final del siglo VII, estaban compitiendo entre ellas por tomar el control de lo que llamaríamos el fértil creciente o la media luna en el Asia Menor, que abarca justamente el territorio donde está Palestina. Es obvio que los babilonios derrotaron a los egipcios y como resultado, el año 605 a.C., Nabucodonosor tomó el control de Jerusalén después de haberla sitiado. En el tercer año del rey Joacim, dice la Sagrada Escritura, el rey Nabucodonosor vino a Judá y sitió Jerusalén. Obviamente fue en este periodo cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados al exilio, junto con muchos otros príncipes, personas que tenían habilidades manuales, hábiles, artesanos, en fin. Personas que tenían diferentes habilidades fueron llevados presos a Babilonia, esclavos a Babilonia. Además de la trifulca local que envolvió los dos reinos históricos, el de Egipto y el de Babilonia, el autor del libro de Daniel nos presenta otro conflicto, un conflicto universal, el conflicto entre Babilonia y Jerusalén. Babilonia siempre ha representado en la Biblia las fuerzas del mal que se oponen a Dios y procuran poseer prerrogativas y privilegios que son expresamente y únicamente de Dios. El significado de la palabra Babilonia viene de Babel y está relacionado con la raíz Bel, que significa confundir. Babel es la palabra hebrea para Babilonia, es símbolo bíblico del mundo inferior que pretende usurpar las prerrogativas que le pertenecen exclusivamente al Altísimo. Y obviamente, detrás del conflicto entre Babilonia y Jerusalén, el profeta ve un conflicto de una dimensión mayor, de una dimensión universal. Es claro afirmar que la deportación es un movimiento de usurpación por parte de Babilonia. El pueblo de Dios, los utensilios de la casa del Señor, del templo sagrado, ahora se convierten en propiedad de Nabucodonosor. Encadenados, desarraigados, los judíos lo perdieron todo. El pasado, las esperanzas, su identidad, los valores, todo quedó comprometido. Y ellos fueron llevados como esclavos. La extirpación del último testigo de Dios coloca en peligro la supervivencia del mundo. Babilonia ha sustituido Jerusalén. Nabucodonosor ha sustituido al Dios de Judá. Peor aún, este acontecimiento es un juicio que fue anunciado. Dios había hablado muchas veces y cuando no hubo más remedio, entonces Dios permitió que las fuerzas babilónicas vinieran, invadieran Jerusalén,
prendieran fuego, como vimos en el tema anterior. Entonces, en el versículo 2 de Daniel capítulo 1, encontramos que la Biblia dice que fue Dios que entregó Jerusalén en las manos del rey Nabucodonosor. Dios es quien da la victoria a Nabucodonosor. Claro, Nabucodonosor estaba convencido que su Dios era más poderoso que el Dios Jehová. Entonces, él toma todos los utensilios de la casa del Señor y los lleva al templo de su Dios Marduk. Como resultado, presenciamos el cumplimiento de las profecías anunciadas como advertencia y el llamado al arrepentimiento que hizo Isaías, Jeremías, Miqueas y otros profetas que hablaron acerca de que los juicios de Dios vendrían. Nabucodonosor, dice la Biblia, colocó los utensilios de la casa de Jehová y en Esagila, el templo de Marduk, el dios principal de Babilonia. Él quiso expresar por lo menos dos cosas. Primero, su gratitud a su Dios por las victorias que él había alcanzado. Y entonces así Nabucodonosor utilizó los vasos y los utensilios de oro como una ofrenda de gratitud a su Dios Marduk. En segundo lugar, él quería exaltar a Marduk y humillar a Jehová, afirmando que el Dios de Israel estaba sujeto a su Dios. Más irónicamente podemos decir que a pesar del pensamiento pagano en el que ellos creían que ninguna nación podría conquistar otra a no ser que su Dios fuese más poderoso que el Dios de sus enemigos, nosotros encontramos que esa acción por parte de Nabucodonosor daría al Dios del cielo una oportunidad excelente para poder demostrar dos cosas. Primero, el Señor no está sujeto a cualquier Dios. Él es el Altísimo, Él es el soberano del universo. En segundo lugar, es el Señor y no Marduk que le dio a Nabucodonosor sus victorias. Claramente la Biblia afirma que Él es el Señor que entregó el rey de Judá y los vasos sagrados de Jehová en la mano del rey Nabucodonosor. Entonces aquí está la primera lección del libro de Daniel. Dios es soberano, Dios es omnipotente. Dios soberanamente hizo esto para dar la oportunidad a una mayor exposición de su soberanía como Dios de dioses, como Rey de reyes y como Señor de los señores. Como hemos dicho, Daniel presenta un conflicto universal, un conflicto cósmico. El libro comienza con un enfrentamiento entre Babilonia y Jerusalén. Babilonia contra Jerusalén, pero más allá de la pelea local, como hemos dicho, el conflicto presenta un conflicto de naturaleza universal. Podemos ver que el libro tiene una estructura quiástica. Un quiasmo es una forma de escritura hebrea y nosotros podemos ver que aquí en el cuadro, en primer lugar, se habla de la deportación. Ahí hay una fecha, ¿no? El tercer año de Joaquín, que fue el año 605 antes de Cristo. ¿Qué acontece ese año? Babilonia vence Jerusalén. Pero aquí la parte clave es que el Señor da. El Señor entrega a Joacim en las manos de Babilonia. Por su contrapartida, nosotros vemos en los versos 17 a 21 del quiasmo, ¿no? Los hebreos vencen a Babilonia. Dios es el que les da la victoria, les da sabiduría, les da entendimiento, les da conocimiento, y a Daniel Dios le da conocimiento en toda sabiduría, en toda visión, en toda profecía. Dios va a llamar a Daniel para ejercer el ministerio profético porque había un mensaje que tenía que ser comunicado en Babilonia. Y el verso número 21 del libro de Daniel presenta también una fecha, el primer año de Ciro. Es decir, Babilonia no existe más. Aquellos que vinieron y se rebelaron y que esclavizaron el pueblo de Dios ahora son hechos vasallos. Ahora son derrotados por el imperio
medo-persa. Pero en medio del libro, en el argumento quiástico, nosotros encontramos una resistencia, ¿no? Daniel capítulo 1, el versículo 8 dice que Daniel resolvió de no contaminarse con los alimentos que fueron ofrecidos como parte de la dieta que el rey quería que ellos comiesen. Daniel dice, no, yo no voy a comer aquellos alimentos que están en contra del menú ofrecido por el cielo. Daniel habla con Aspenaz, pero no consigue mayor cosa con Aspenaz. Entonces Daniel va a pedir al cocinero jefe, ¿no? Haz la prueba con nosotros. 10 días que se nos den legumbres para comer y agua para beber. Entonces él prescinde de los vinos finos, de las bebidas embriagantes, de las comidas que probablemente eran contrarias a la instrucción dada por Dios en el libro de Levítico capítulo 11, en el libro de Deuteronomio capítulo 14, que habla de los alimentos apropiados, inapropiados, limpios y no limpios, ¿no? Y entonces el alimento designado, el tiempo de la prueba y el tiempo de preparación hace que los jóvenes hebreos y Daniel puedan salir airosos. Pasaron la prueba con éxito. El rey los halló 10 veces, no 2 veces, sino 10 veces mejores que los sabios de su reino. La historia de este capítulo es una historia dominada por las decisiones y por la actividad de sus participantes humanos, mas cada panel doble se refiere a la actividad de Dios. Él es quien da, Él es quien hace, como diría el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 2, 13, ¿no? Dios es el que en nosotros produce tanto el querer cuanto realizar por su buena voluntad. Entonces, nosotros por nosotros no tenemos fuerzas. El poder, la gracia, la sabiduría, la fuerza, la fe, la obediencia, el poder para obedecer vienen de Dios. Y nosotros podemos permitir a Dios que Él prepare nuestra mente y nuestro corazón. Dios está por encima de todo el evento. El ejército de Nabucodonosor cercó Jerusalén. Dios está encima de esos hechos. El éxito de Daniel en su negociación en el palacio. Dios está cuidando de esos detalles. El éxito de los jóvenes en su formación. Dios está encima. Dios está vigilando, Dios está cuidando. Y aquí nosotros encontramos otra lección. Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es obvio que el libro de Daniel va a decir que los hombres eran hombres escogidos, los hombres que fueron llevados al palacio. Probablemente eran jovencitos que tenían entre 15 y 20 años de edad. Ellos estaban en excelente condición física, eran bonitos, tenían una linda apariencia, estaban preparados intelectualmente, físicamente, emocionalmente. Ellos eran parte de la élite, ¿no? Entonces ellos fueron escogidos para ser enseñados en los escritos y en la lengua de los babilonios. Los caldeos eran la clase privilegiada, la élite de las clases de hombres sabios de Babilonia. Se dice que los reyes de Babilonia pertenecían a esta clase y el objetivo era realizar algunos cambios en la cultura, cambios en la lengua, cambios en la comida, cambios en la vestimenta, cambios en la identidad y en la mentalidad de estos jóvenes. Esto es justamente lo que el mundo y el enemigo de Dios quiere hacer con nosotros hoy. Él no ha cambiado su estrategia, su pensamiento es el mismo. Él va a bombardearnos a través de la televisión, a través de las redes sociales, con mucha más intensidad en nuestros días, para cambiar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra comida, nuestra vestimenta. Él quiere robarnos nuestra identidad e imponernos una mentalidad del mundo. Cambio de nombre en la Biblia significa cambio de carácter. Ustedes van a ver que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, Él cambia nuestro nombre. ¿Se acuerdan de Pedro? Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Simón llegó a la presencia de Jesús guiado por Andrés. Y cuando Jesús
lo vio, le dijo: tu nombre no será más Simón, y tu nombre de aquí en adelante será Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, cambio de nombre es cambio de carácter. ¿Quién cambia nuestro nombre? ¿Quién nos ofrece un nuevo nombre? Es el Señor. Y aquí en la Biblia encontramos cambio de nombre. El mundo quiere cambiar el nombre. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Y el rey viene y le coloca el nombre de Belsasar, príncipe de Bel. Ananías significa Jehová es gracioso. Viene el rey y le coloca el nombre de Sadrach, que quiere decir a comando de Acu. Misael significa ¿quién como Dios? Y el enemigo viene y coloca el nombre de Mesac, ¿quién como Acu? Encontramos este paralelo, vamos a decir, porque el enemigo quiere y pretende ser igual a Dios. Me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Ananías significa Jehová ayudó, y entonces a él le colocan el nombre de Abednego, siervo de Nebo. Bel, Acu y Nebo eran los dioses Babilonia. Sin embargo, una cosa que nos llama la atención es que durante toda su vida Daniel se rehusó a aceptar la identidad babilónica. Él nunca se olvidó que era Daniel, que Dios era su juez, que él estaba viviendo en la presencia de Dios. Eso lo ayudó a enfrentar y a vencer las tentaciones que él enfrentó en la ciudad de Babilonia. Él estaba comprometido con Dios, comprometido con su palabra, un hombre de oración, un hombre dependiente de Dios, firmemente y determinado para hacer la voluntad de Dios. Con sus hechos, Daniel demostró su fe en el Creador, su fe en aquel que había permitido que él fuese llevado a Babilonia. Él escogió la dieta bíblica y él nos enseña que la fe incluye también nuestra vida espiritual y nuestro cuerpo, que hay una íntima relación entre la fe y lo que comemos, entre lo que comemos y lo que pensamos. La victoria de Daniel fue que él decidió ser sobrio. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. Cuiden, dice Jesús, que sus corazones no se carguen de glotonería y de los cuidados de esta vida, y ustedes pierdan la visión en el tiempo del fin. Tenemos que recordar que en Edén la primera prueba estuvo relacionada con la comida. Hay una conexión entre la alimentación y la santidad. La santidad incluye la humanidad. El secreto de una vida piadosa, mis amados, se encuentra en ser humano y ser santo. Daniel era una persona agradable que disfrutaba de la realidad de la vida. Entre tanto, él no transigía con el mundo. Él decidió ser fiel a Dios en las pequeñas cosas y él fue fiel en las cosas mayores. Él tuvo la gracia de Dios, la bendición de Dios, y ocupó lugares importantísimos y nos da un ejemplo. Él se convierte en un modelo. Daniel capítulo 1 versículo 15 dice que al final de los 10 días la apariencia de ellos era mejor. Ellos estaban más robustos que todos los jóvenes que comían la porción y los manjares finos servidos en la mesa del rey. Pero ¿quiénes estaban más saludables? ¿Quiénes tenían la mente despejada? ¿Quiénes tenían claro el conflicto en medio del cual estaban viviendo? Eran estos jóvenes que decidieron colocar a Dios en primer lugar. Ellos, podríamos decir, son reconocidos como siervos, honrados por el cielo. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser una persona honrada por el Señor? Entonces Dios tiene que ser la prioridad en tu vida, la prioridad en mi vida. Haciendo este estudio me llamó la atención las virtudes que Daniel desarrolló a lo largo de su existencia. En primer lugar, él era puro en sus motivos, firme en sus propósitos. Él vivía para honrar al Señor. Él hizo de Dios su sabiduría y su fuerza. La filosofía divina fue la base de su educación y él recibió con agrado
los consejos del Señor. Cuando no sabía qué hacer, él iba y buscaba la orientación de Dios. Tú también puedes ser un hombre, una mujer de oración. La séptima característica es que Dios estaba en primer lugar para Daniel. Él era amigo de Dios, él era amigo de Jesús, él era una persona dependiente del Espíritu Santo. Nada debía interferir en su comunión con Dios. Por eso él cuidaba su salud, él cuidaba su alimentación. Era un hombre de oración, especialmente en los momentos de necesidad. Y nosotros vamos a ver que Nabucodonosor lo lleva a Babilonia y lleva esclavos a estos jóvenes. Yo tengo certeza que Daniel ora a Dios. Dice: Señor, yo no quiero comer cosas que me van a hacer mal, pero principalmente que contrarían a la orientación que tú nos has dado en tu palabra. Él tenía su equipo de oración, sus amigos de oración, su pareja de oración. Su pareja de oración es muy importante. Pequeños grupos, grandes bendiciones. Es lo que Daniel experimentó, lo que Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Y lo que ustedes pidan, combinando los unos con los otros, yo lo voy a hacer. Entonces, es una promesa con bendición que Daniel experimentó en su vida. Él fue diligente también. Él era delicado, esforzado, estudioso de las ciencias, era estudioso de la cultura. Él no dejaba las cosas de lado, no era un procrastinador. Él era un excelente profesional, un hombre de principios inquebrantables. Como dice la sierva del Señor, no se compraba ni se vendía. Él era leal a Dios como la brújula al polo. Y Dios está buscando ese tipo de personas. Él estaba dispuesto a morir por Dios. Él declaró con fidelidad los mensajes de Dios. A veces no es fácil dar un mensaje de parte de Dios. A veces tenemos miedo, a veces tenemos vergüenza, pero la verdad y la salvación de sus semejantes eran prioridad para Daniel. Y finalmente podemos decir que él era un fiel adorador, un hombre agradecido por las bendiciones que le fueron concedidas. Y tú también puedes ser una persona de éxito. Dios quiere que seas cabeza y no cola. ¿Por qué? Aquí hay una declaración muy interesante que me gustó y la comparto contigo. A no ser el único modelo perfecto que nosotros tenemos, que es Jesús, no hay en las Sagradas Escrituras la descripción de un carácter más digno de imitación que el del profeta Daniel. Expuesto en la juventud a todas las seducciones de una corte real, se convirtió en un hombre de inflexible integridad, de fervorosa devoción a Dios. Podríamos decir que él estaba sujeto a feroces tentaciones de Satanás, y aún así su carácter no fue vacilante, ni mutable su camino. Fue firme donde muchos habrían sido flacos. Fue leal donde muchos habrían sido falsos. Fue fuerte donde muchos serían flacos. Daniel es comparado a un elevado y fuerte cedro del Líbano. Ojalá, dice la cita, la fe, la integridad, la devoción del profeta Daniel viviesen en el corazón del pueblo de Dios de nuestros días. ¡Qué tremendo desafío! Nunca fueron más necesarias estas nobles cualidades en el mundo que ahora. Entonces, este capítulo nos desafía para que nosotros coloquemos a Dios en primer lugar. Los ángeles están esperando para cooperar con los instrumentos humanos, para revelar al mundo lo que los hombres se pueden convertir mediante la unión de lo divino con lo humano y lo que puede ser realizado en favor de la salvación de las personas que están por perecer. Hay una misión, hay una tarea, hay un trabajo para nosotros de formar discípulos, de conquistar personas para el reino de Dios. La victoria es segura. Babilonia fue vencida y los fieles siervos del Señor permanecieron y sobrevivieron a la caída de Babilonia. Entonces, Dios desea que nosotros seamos fieles. Sé fiel en lo poco, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, de la justicia. Entonces, que nosotros nos propongamos a ser fieles a Dios. Que Dios te bendiga, que la gracia de Cristo sea contigo, que
que el Santo Espíritu te conduzca y que tú permitas a los ángeles guiar y conducir tu vida. No te olvides inscribirte, compartir esta bendición con las personas que amas y nos ayudar a compartir y a esparcir este mensaje de salvación. Un grande abrazo, que Dios te bendiga.